Bien, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el campo de una disciplina, que es la neuropsicología. El día de hoy, conmemorando ya una fecha muy significativa, casi más que cerca de 50 años, desde que se inició en el campo de la neuropsicología en la docencia universitaria. Hoy día pues estamos casi celebrando el 50 aniversario de lo que fue el inicio de la docencia en el campo de la neuropsicología. Pues es muy interesante ver cómo ha evolucionado esta disciplina en nuestro país. El Perú es un país amplio, flexible en cuanto, digamos, a los tipos de conocimiento, a los enfoques, corrientes que pueden existir. Por eso que es importante precisar que hoy día ya la neuropsicología se ha tomado un posicionamiento en todos los campos del saber. En todas las universidades existen maestrías, diplomados, especializaciones, no solamente a nivel nacional, sino también ofertando a nivel internacional. Bien, entonces, vamos a partir hablando de lo que es un aspecto muy importante en el campo de la neuropsicología. Me estoy refiriendo a aquel órgano que es importantísimo en el ser humano. Me refiero al cerebro humano. El cerebro humano tiene pues alrededor de 100.000 millones de neuronas debidamente comprobados en la actualidad con el avance de la tecnología. Y quizás más, porque cuando me iniciaba yo como estudiante por los años 69, 70, 68, aproximadamente decían que eran 10.000 millones de neuronas, luego aumentó a 30.000 millones de neuronas. Mire, hoy día estamos ya en el siglo XXI y los estudios reflejan de que, o afirman que el cerebro tiene pues 100.000 millones de neuronas y tiene 1.000 billones de sinapsis, es decir, las conexiones nerviosas constituyen una increíble red neuronal que le otorga al cerebro pues una gran capacidad de procesamiento de la información, permitiéndole a que los organismos puedan adaptarse a cualquier cambio que se pueda presentar en el contexto en el cual se encuentren. Quizás el cerebro jamás hubiera evolucionado en un ambiente estático, rígido, y esto ha sido posible gracias a la intervención de lo que es el sistema nervioso. Por un lado, el funcionamiento de los procesos y funciones fisiológicas del organismo son regulados por el cerebro. Y por otro lado, crea y controla la mente humana, ¿no?, el aspecto de los procesos cognitivos para poder percibir el mundo y reaccionar a los cambios que se pueden producir en el mismo. De esta manera podemos decir nosotros de que la unidad básica fundamental del cerebro está acá, en esta estructura que vemos. Esta es la neurona, tenemos la parte azulada, que es el núcleo, la parte verde, que son filamentos delgados, que serían pues las dendritas, que son prolongaciones del cuerpo, y tenemos también la prolongación del cuerpo más larga, que es el color naranja que vemos, que son los axones, ¿no? Esta es la neurona que va a permitir reseccionar y que va a permitir en nosotros emitir respuestas en forma de conducta para que nosotros podamos actuar en el medio ambiente en el cual nos encontramos. Bien, la neurona entonces estaría constituida por un cuerpo, además las prolongaciones, ¿no?, en este caso serían pues cortas, las dendritas, y las prolongaciones largas, que en este caso es el axón o la neurita. Acá tenemos la estructura, entonces esa estructura básica, fundamental de lo que es el cerebro. Bien, quisiéramos ver la imagen con sus diferentes componentes en su estructura. Encontramos, por ejemplo, el cuerpo neuronal, en el cual se encuentra pues el núcleo, donde está lo que llamamos el material genético, ¿no?, la descendencia, los genes de nosotros. Por otro lado, tenemos esas fibras cortas que rodean al cuerpo y que permiten recibir los mensajes que vienen del exterior. Y por otro lado, tenemos el soma o el cuerpo en el cual se reflejan también otras fibras más largas, que son los llamados axones, que van a permitir responder o transmitir los mensajes que vienen pues del cerebro hacia el exterior, de tal manera que el organismo pueda tomar una reacción. Como bien sabemos, es un número incalculable de conexiones nerviosas, una red neuronal que increíblemente constituyen lo que es el organismo, en este caso el cerebro. Acá tenemos una figura de la imagen de lo que es una estructura de la neurona. Vean ustedes el núcleo, cómo se desplaza el axón y se conecta con otra
neurona, produciéndose así el proceso de sinapsis, la transmisión, y así en forma sucesiva podemos dar una idea de cómo se van produciendo estas conexiones de la red, en este caso neuronal. Uno de los grandes trabajos realizados por el profesor, en este caso Kuribenko, diseñó un estudio en el cual fundamentalmente él fue detallando un estudio minucioso de las diferentes partes del cerebro. Acá podemos ver una serie de zonas, más 52 áreas que fueron exploradas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en la parte anterior, teniendo en consideración la cisura de Rolando, tenemos en la parte anterior el área 6, 8, 4, 9, que son áreas relacionadas a la parte motora, premotora, al área que está relacionada a la inteligencia abstracta. Tenemos el área 44, 45 en la parte frontal, que están relacionadas al aspecto pues, del lenguaje. Tenemos un conjunto de zonas que han sido exploradas. Por otro lado, en la parte posterior de la cisura central o de Orlando, tenemos el área 357, 1357, por ejemplo, que son áreas sensitivas. En la parte más posterior tenemos el área 17, 18 y 19, que tienen que ver con las estructuras de las áreas, en este caso, pues, occipitales o visuales, ¿no? Desde las áreas, pues, más analíticas hasta las áreas más sintetizadoras. Luego tenemos las áreas del pliegue curvo. En la parte posterior vemos el lóbulo temporal, donde están el área 21, 22, 41, 42, que tienen que ver con las áreas auditivas, con las áreas de la comprensión del lenguaje, así como tenemos las áreas expresivas en el área 44, 45, en las áreas de Broca, también tenemos en esta parte. Y entre ellos tenemos diferentes fascículos que van a unirse y que van a relacionarse con cada una de las partes integrantes de estas áreas y circunvoluciones que tenemos en nuestro cerebro. Acá tenemos en la parte inferior, tenemos nosotros lo que es la parte interna del cerebro, ¿no? Hay conexiones también y con el cíngulo, tenemos con el bulbo olfatorio, etcétera, las diferentes partes que se van a constituir. La importancia de los números que vemos acá, gracias al profesor que realizó este estudio, está en relación no digamos, la importancia que podría tener cada zona, no. El criterio para hacer esta clasificación de las áreas 1, 2, 3, 4 y 5 es en el momento en el cual el autor comenzó a revisar. Cada vez que revisaba una parte del cerebro, iba marcando y le iba poniendo un número, de tal manera que iba avanzando. Avanzó de las áreas sensitivas sensoriales, 1, luego marcó también el área 2 y así en forma sucesiva, el área 3, el área 4, 5 y luego fue al área 4, 6, 8, que es el área motor. Y fue avanzando hasta llegar a tener. Lógicamente que Brodmann, que es el que realizó este estudio, fue, digamos, uno de los mejores trabajos realizados por Brodmann. Sin embargo, existen otros trabajos realizados por Penfield y otros autores más han desarrollado, permitiendo así darle fortalecimiento a la llamada teoría localizacionista de las áreas corticales. Bien, y hablar de la neuropsicología, pues, es hablar, digamos, de un nuevo concepto, de una nueva forma de visualizar el comportamiento y las funciones psicológicas en nuestra mente. Por eso es que la neuropsicología, según Jung, dice que expresa una nueva forma de concepto, de conceptualizar. Es una ciencia, quizás la ciencia del cerebro o la ciencia de la mente, y como disciplina no está constreñida a esas actitudes que predominan en la comunidad científica ni a los dogmas ni a las técnicas subyacentes de las disciplinas tradicionales. Bien, tomamos otra definición de un gran representante de la neuropsicología y quizás uno de los más importantes del siglo pasado, contemporáneamente. Estamos hablando de Alexandre Romanovich Luria. Cuando Luria comienza a trabajar en el año de 1944 sobre lo que es la neuropsicología, tiene una gran ventaja. Estaba hablando en un momento en el cual pues, se había producido los procesos de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, Rusia tenía pues un ejército en el cual sus soldados pues procedían o eran llevados a los centros asistenciales para poder ser tratados porque habían recibido heridas de bala, de granadas, tenían ausencia de los miembros, las balas les habían atravesado el cerebro, diferentes partes del cuerpo, etcétera, con una serie de cuadros y de sintomatología que le permitió a Luria tener un material para poder estudiar, produciendo así una de sus primeras publicaciones que se llamó pues la fase traumática.
Luego tenemos también las funciones superiores, lecciones de una gran memoria, el hombre con su mundo destrozado, que es un relato muy interesante, el cerebro en acción, ¿no? Y decía Luria que la neuropsicología, pues, es aquella disciplina que se ocupa de los cambios de los procesos conductuales de aquellas personas que presentan lesiones locales o focales del cerebro y que de esta manera posibilita entender mejor la importancia de cada zona cortical o subcortical del cerebro en el rendimiento de los sistemas que tienen que ver con las funciones complejas que constituyen el sustrato, pues, de la conducta humana. Agregando, Luria, que es una nueva rama de la ciencia cuyo fin único y específico es investigar el papel que les toca jugar a los diferentes sistemas cerebrales, particularmente en las formas complejas de la actividad mental del ser humano. Otra clasificación interesante del siglo XXI es la que propone Portelano a raíz de la revisión de diversas contribuciones realizadas por Cole, Rines y otros más, diciendo que la neuropsicología es una neurociencia que se encarga de estudiar las relaciones entre el cerebro y la conducta, no solamente en sujetos sanos, sino también en aquellos que han sufrido algún tipo de daño cortical o cerebral. Entonces, hay diferentes definiciones, hay diferentes escuelas de la neuropsicología, y esos son los diferentes representantes que vamos a ir viendo a lo largo de esta conferencia que estamos acá. La historia de la neuropsicología, cómo es que puede, digamos, presentarse de una manera muy resumida, muy compacta, ¿no? Los primeros, vamos a decir, las primeras publicaciones que se tuvieron acerca del trabajo del cerebro humano y en la relación que hay entre las funciones mentales y la conducta, están pues en los trabajos realizados por Edwin Smith y que fueron publicados en el papiro denominado Papiro de Smith. Quizás hacía mención que durante el siglo XVII antes de Cristo habían ya estudios, manifestaciones que tenían que ver de qué manera el encéfalo se relacionaba, de qué manera era la intervención del sistema nervioso con aquellos procesos mentales superiores. Otro trabajo interesante es el de Albion de Cordona. Albion de Cordona nos habla de las diversas localizaciones que hay en el cerebro de ciertos procesos cognitivos superiores, como la sensación, la percepción y el pensamiento. La neuropsicología clínica en realidad inicia con su partida bautismal dada por Broca. Broca en 1861 es el que le da prácticamente ese calificativo de ciencia a la neuropsicología. ¿A raíz de qué? Broca, en el año 1861, había publicado una obra, un texto que se llamaba o se titulaba El hemisferio izquierdo es el del lenguaje. Y había sido, después había sido, digamos, disertada en la Sociedad Antropológica de París. Este libro, que tenía pues un gran marco teórico, conceptual, ¿no? Era un ejercicio conceptual para el autor, en este caso de Paul Broca. Paul Broca, en ese año de 1861, tiene la suerte o la ventaja o la oportunidad de que se le presenta como paciente un señor de apellido Le Borgne. Este señor Le Borgne había tenido la pérdida del lenguaje y a la cual Lura lo calificó o la diagnosticó como afemia. En ese mismo año, el paciente falleció y se le conoce en la historia de la ciencia como el paciente Tintín o Tantán, ¿no? En francés. Entonces, Tintán es lo que asumió un cómico mexicano debido, digamos, a que en ese momento se conocía mucho el nombre de este paciente Le Borgne. El paciente muere y luego de un periodo corto de tratamiento se realizan los estudios necróxicos de ley y los estudios demuestran de que existe una lesión frontal posterior del hemisferio izquierdo. Entonces, esta determinación del estudio de la autopsia se permite, digamos, vislumbrar a través del estudio anatomopatológico, refleja entonces lo que es, diríamos, la evidencia de lo que había afirmado Broca en su libro El hemisferio izquierdo es el hemisferio del lenguaje y que había sido expuesto pues en la Sociedad Antropológica de París. De esta manera se confirma la hipótesis planteada por Broca y produce un gran orgullo de la ciencia francesa. Entonces, era la primera vez que se había establecido esta primera relación entre una lesión cerebral
del hemisferio izquierdo y la pérdida del lenguaje, que en este caso, pues, Paul Broca la denominó afemia. Sin embargo, en el transcurso del tiempo fue modificada y revisada, como vamos a ver. En el año 2010, el profesor Alfredo Ardila hizo una publicación en su libro de afasia sobre los periodos de la neuropsicología y estableció 4 periodos. El primer periodo, llamado preclásico, abarcaba todos los aspectos anteriores hasta el año de 1861, es decir, hasta la época en que Paul Broca demostró, digamos, que existía una relación entre la lesión del pie de la tercera circunvolución frontal del hemisferio izquierdo con la pérdida del lenguaje. Luego clasificó un segundo periodo que le llamó el periodo clásico, que abarcó de 1861 hasta 1945, es decir, durante todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial y en la cual tuvo pues una gran participación el profesor Alexander Romanovich Luria, ¿no? Y que le permitió a él escribir toda su gran experiencia en estas obras que hemos mencionado sobre la llamada fase traumática, el cerebro en acción, historia de una gran memoria, el hombre con su mundo destrozado, en fin, una serie de publicaciones que dieron pues grandes luces a este campo de la neuropsicología y que fue considerado como uno de los grandes representantes del siglo pasado. En la época moderna, que se inicia de 1945 a 1975, ya aparecen nuevos avances, ¿no? Como los estudios, por ejemplo, del profesor Arthur Benton, Sandwin, en fin, una serie de autores que se fueron, digamos, acoplando en este campo de lo que es la neuropsicología. Y el periodo el periodo contemporáneo, que abarca pues de 1975 hasta la actualidad de este año 2024. Entonces, estos son los grandes periodos que estableció el profesor Alfredo Ardila. Bien, aquí tenemos la representación de lo que es el gran padre de lo que es la neuropsicología. Tenemos al profesor Pierre-Paul Broca. Pierre-Paul Broca, ¿no? Fue el que permitió establecer por primera vez esa relación. Acá tenemos la presentación pues, de la cara externa del hemisferio izquierdo. En la parte donde hay el intercurso de estas coordenadas, vemos nosotros el pie de la tercera circunvolución frontal, ¿no? Donde se puede establecer la lesión y de ahí se pudo originar lo que es el área de Broca. Eso dio pie a que por primera vez Broca demostrara la evidencia empírica que se necesitaba para hablar de esta relación entre el cerebro y la mente. Bien, vemos también otro gran representante, un gran avance en el campo de la neuropsicología con la presencia de un estudiante de doctorado llamado Carl Wernicke. Carl Wernicke llegó a Francia, ilusionado por los grandes avances y los grandes descubrimientos que había hecho Broca, y logró establecer otro tipo, una variedad de afasia. Se localizaba su lesión cerebral en la parte posterior, es decir, en el área temporal, en el cual pudo determinar una fase de tipo sensorial y a la cual se permitió establecer después, posteriormente, ya con cierta clasificación. Y de esta manera son los dos grandes acontecimientos que surgieron en este momento en la historia de la neuropsicología. Pero ¿qué contribuciones encontramos nosotros a lo largo de la historia después del proceso del profesor Paul Broca? Lordat, en 1865, habla de un cuadro tipificado como alalia. Aquí aparece después ya la figura también de Trousseau cuando modifica digamos, la afirmación o el término acuñado por Broca, diciendo de que el señor Le Bourdieu no tenía un cuadro de afemia, sino un cuadro de afasia. Entonces, esto quedó establecido, pues, que era un trastorno central del lenguaje. El segundo gran avance, después de Broca, es el trabajo realizado por ese profesor Carl Wernicke en 1874, produciendo así, con la publicación de un gran avance, proponiendo otro tipo de afasia que es la afasia sensorial. De esta manera se tenía la propuesta de dos tipos de trastornos afásicos, una afasia motora y una afasia sensorial, clínicamente separables. Entonces, cuando nosotros percibimos o tenemos frente a nosotros a una persona que presente una afasia motor, es esa incapacidad de poder expresar oral o verbalmente. Y la otra es una persona que tiene una gran cantidad de un vocabulario, una buena actividad, digamos, articulatoria, pero le es incapaz, le es imposible comprender lo que se le habla. Entonces tenemos los dos tipos.
Por eso es que en la expresión verbal expresiva, que es la fascia motora, y en la expresión verbal comprensiva, que es la fascia sensorial o la dificultad, digamos, receptiva para poder descifrar, decodificar esa información, es que se produce esta clasificación de los dos tipos de afasia. Este tipo de clasificación se fundamentó, digamos, en una evidencia de los estudios de correlación anátomo-clínicos que se habían establecido en el campo, ¿no?, de los pacientes que tenían en ese momento. También Broca propuso un tercer tipo de afasia, la llamada afasia de conducción. Esta afasia de conducción era como resultado de la dificultad que había en un fascículo que conecta entre esta parte posterior que está acá, de la parte temporal, se conecta con la parte anterior, es esta parte de acá, la parte frontal, de tal manera que se produce un fascículo nervioso que se llama el fascículo arcuato. El fascículo arcuato, cuando estaba, digamos, con algún problema de trastorno, un deterioro, una excisión, entonces producía este tipo de afasia de conducción, donde el paciente era incapaz de repetir vamos a decir, un sonido, una palabra o una frase, ¿no?, que se le dijera que repita. Sin embargo, cuando no se le pedía la repetición de esa parte de la frase, el paciente era capaz de repetir de una forma, digamos, involuntaria, repetir lo que se le había dicho. Entonces, esta afasia de conducción era una incapacidad de la repetición gracias a que se había producido una excisión entre lo que es el fascículo arcuado. Aparece posteriormente un esquema de Leichten-Werdig que hace una clasificación, digamos, de las afasias, apareciendo así una afasia cortical, las afasias subcorticales, la afasia motora, la afasia sensorial y la afasia de conducción, ¿no? Entonces produce un esquema totalmente, casi muy diferente a lo que había propuesto el profesor Broca. Y sin embargo, aparece en el año de 1891 un personaje muy conocido por nosotros. Nos estamos refiriendo a Sigmund Freud. Sigmund Freud, que es neurólogo de profesión, se había dedicado a escuchar pues, las conferencias dadas por el profesor Charcot, sobre todo en el campo de la histeria. Entonces, muy fanático, entusiasmo por lo que decía el profesor Charcot, digamos, tuvo también un proceso de cierto impacto en él, cuando el profesor Charcot decía que la histeria era producto, pues, de una secuela, de un problema, de un trastorno orgánico cerebral y de una parte genética, y que esta parte genética era ocasionada porque de ciertos grupos vulnerables de la naturaleza humana, que estaría constituido así por los gitanos, los drogadictos y la raza, pues, judía. Y como Freud tenía una descendencia judía, eso le produjo un impacto de shock. Este shock recibido por Freud hizo que él se alejara, ¿no?, de la concurrencia a las conferencias que daba Charcot y se propuso realizar una teoría de la mente, una teoría nueva de la mente humana que permitiera explicar mejor lo que había dicho el profesor Charcot. Y de esta manera se aparta él y crea lo que esa nueva teoría de la mente, que es la teoría del inconsciente, que va a originar después, posteriormente, la corriente psicoanalítica que nosotros conocemos ya con el éxito de Freud en su momento oportuno. Entonces, esta publicación que realiza Freud en el año de 1891 es un libro que se llama o se titula Afasia, así se titula. Freud afirma y señala de que la mejor contribución explicativa es los estudios realizados por Carl Wernicke, desechando un poco la gran contribución que había realizado el profesor Broca. Esto produjo pues una ofensa, digamos, en los franceses, y que este libro, que había sido publicado con la finalidad de ser una contribución no solamente para el conocimiento, sino también económica para Freud, le produjo pues la reacción de lo que se llamó la ley del hielo. Es decir, ofendidos los franceses, prohibieron de que en Francia, en toda Francia, se adquiriera este libro. Entonces, el libro, que había sido publicado con un tiraje de 10.000 ejemplares, durante 10 años solamente se había llegado a la cifra de 100, 200 ejemplares vendidos. Y entonces tenía que esperar 10 años para poder recuperar económicamente esta inversión Freud, que sin embargo ya después se retractaron los franceses frente al éxito rotundo de Freud y lo invitan a que haga su conferencia, y ustedes pueden encontrar allá
en Francia, digamos, una butaca, ¿no? Donde dice, aquí estuvo el profesor Freud dictando sus primeras conferencias sobre sus teorías que en ese momento ya, digamos, tenían una gran aceptación en el mundo entero. Bien, también aparece otro personaje llamado Pierre Marie, cuando señala también que la tercera circunvolución frontal, que había sido estudiada y planteada por el profesor Broca, no desempeñaba ningún tipo especial ni relevante en las funciones del lenguaje, lo cual produjo un impacto. Aparece en contraoposición los trabajos de Dillerín en el 14, hablando pues ya de ciertas áreas coordinadoras acerca del lenguaje. Es decir, el lenguaje no estaba localizado en un aspecto, en un punto determinado del cerebro, sino que el lenguaje tenía ciertas áreas que iban conectadas no solamente a la parte inferior, porque el lenguaje verbal, si bien es cierto, tiene una predominancia en la parte frontal, en la parte temporal, también el lenguaje verbal, cuando se transforma en una escritura, como es la lectoescritura, que es el lenguaje visual o el lenguaje léxico, como le queramos decir nosotros, la lectoescritura, ese lenguaje gráfico no tiene que ver con las zonas posteriores, con las zonas de las áreas visuales, el área primaria, secundaria y terciaria, esas áreas visuales occipitales que coordinan el trabajo con el pliegue curvo, con conexiones hacia lo que es las áreas del lóbulo temporal y también con la forma de articulación que tiene que ver con las áreas frontales para su articulación y la emisión motora correcta, como lo estoy haciendo yo para hablar, por ejemplo. Necesito el movimiento de la lengua, la boca, todo un aparato orofonador que permita un eco y poder emitir a través de la palabra la emisión de lo que yo quiero hablar, ¿no? Pero, sin embargo, yo también tengo otra recepción de capacidad de poder interpretar, de codificar, digamos, lo que yo estoy recibiendo como respuesta, en este caso, de la otra persona que me está hablando. Bien, entre esto, la neuropsicología ha planteado, pues, que durante la etapa del desarrollo en el niño, hay una etiología muy importante que a veces se produce en nuestro cerebro. En primer lugar, tenemos la gran importancia de aquellos niños que presentan, pues, un sistema nervioso central inmaduro. Este sistema nervioso central inmaduro, ¿no? Lleva a tener, digamos, un número de neuronas, ¿no? El número de neuronas está reducido, está disminuido. Entonces, las neuronas no tienen esa actividad. Es demasiada, digamos, la cantidad de neuronas que están desactivadas que no permite que se haga un buen proceso de la información. Luego tenemos también un segundo factor, es que debido a esa cantidad disminuida de neuronas activadas, la conducción de las señales es muy lenta. Así como tenemos el Internet, decimos, no hay señal, me pongo hacia un lado o hacia otro lado, igual funciona el cerebro, porque en este caso, pues los celulares es una copia de lo que es el funcionamiento de la red neuronal. Otro aspecto que surge fundamentalmente es que debido a estas condiciones, la transmisión sináptica que debe realizarse produce una débil producción de señales en el niño, produciendo así dificultades pues, en su proceso de aprendizaje. Luego tenemos también de que existe una propiedad muy interesante que se llama la neuroplasticidad en este caso. Entonces, la neuroplasticidad fue hablada también por Freud. Sigmund Freud sostuvo una posición, lo estableció también Pavlov, lo estudió Pavlov, lo estudió Donald Oswald G. en el año 48. En 1948, con el principio del robo hebbiano, le llamó la compensación. Por ejemplo, él sostenía de que cuando una neurona está siendo activada, entonces esa neurona es la neurona motora que va a responder. Y junto a esa neurona a veces hay otras neuronas que le vamos a llamar la neurona B y que constantemente recibe el impacto de la influencia de la neurona A y esa neurona A va estimulando a la neurona B. Y esa neurona B, si se produce un daño en la neurona A, tiene la compensación de poder, digamos, hacer la función que realizó la otra neurona, que en este caso, pues, se ha producido la muerte neuronal. Entonces, luego también en el 48 aparecemos los trabajos realizados por la neuróloga Rita Montalcini en el año 50. Fue una de las que habló rotundamente sobre este proceso de la neuroplasticidad, pero quien se llevó los laureles fue, pues, en el año 83-81, se llevó los laureles Roger Sperry. O sea, Roger Sperry es el que llevó, digamos, la gran publicidad, en este caso, pues, de la diferenciación de lo que son el funcionamiento de los hemisferios cerebrales, ¿no? Y la compensación que se va a realizar a través de la neuroplasticidad cuando se produce
compensaciones por la experiencia, compensaciones a través de la ingesta, pues también de fármacos, etcétera. Pero no solamente vamos a encontrar una etiología en el niño, porque llamamos una neuropsicología del aprendizaje, por ejemplo, también encontramos que uno de los grandes problemas que se van a dar en el campo del daño cerebral está pues en la etapa adulta, es decir, cuando ya se ha formado la estructura y el sistema del cerebro y la estructura cortical también, ¿no? Entonces, en el adulto podemos encontrar esta imagen quizás representa la más frecuente de los problemas que tiene en este caso, pues el cerebro, ¿no? Acá vemos en el lado derecho de la pantalla, podemos ver acá el cerebro, donde se va a producir, digamos, un coágulo de sangre que bloquea el flujo sanguíneo y se produce el llamado ACV, o sea, el accidente cerebrovascular ictus, ¿no? Por otro lado, vemos también que es muy parecido a lo que sucede en el corazón, el ataque cardíaco, cuando se produce, pues, una placa de inestabilidad se rompe y se produce el ataque en este caso. Y prácticamente vemos de que esto es el reflejo de lo que nosotros vemos en una persona adulta ya. Si quisiéramos condensar los factores etiológicos del daño cerebral, estarían referidos en primer lugar al llamado ACV, a los trastornos accidentes cerebrovasculares, donde el área fundamental depende del área que esté afectada. Los tipos de accidentes cerebrovasculares estarían en los problemas de tipo isquémicos o hemorragias. Entonces, estos constituyen 85% de isquemia y 15% de hemorragias. Factores de riesgo, la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo y otros más. El segundo tipo de factor importante son los traumatismos encefalocranianos, que tienen que ver con los accidentes de tránsito, que es el impacto de una fuerza externa y que va a producir alteraciones en la conciencia y en la parte cognitiva. Luego tenemos las infecciones, que pueden ser virales, bacterianas, micóticas, etcétera. Tenemos también la parasitosis, cuando se produce pues, la ingestión de carne poco cocinada, infectada, o el contacto dice, de gasto, tenemos los tumores, donde se producen las neoplásicas, etcétera, y las neoplasias que van a afectar fundamentalmente este proceso, ¿no? Entonces, podemos... Bueno, otro factor está no mencionado que es la parasitosis, cuando se produce el riesgo, pues, también de ingestar o ingerir, ¿no? Comida de carne infectada o estar cerca de las heces de gatos, por ejemplo, se pueden producir riesgos de la debilidad o inmunosupresores o malformación fetal también en el feto. Los tumores constituyen neoplasias que tienen que ver también con diferentes tipos, ¿no? De giomas, meningomas, adenomas. Luego tenemos el botulismo, que es el latoxema o venenos en alimentos enlatados y conservas, que producen diferentes tipos de sintomatología, toxis, vómitos, náuseas, trastornos neurológicos, parezas, parálisis, etcétera, ¿no? Y sus respectivas secuelas de tipo neurológico. Vean ustedes cómo hemos visto entonces los factores etiológicos del daño cerebral, ¿no? Bien, por otro lado, también es importante ver cuáles son los métodos de estudio para la lesión cerebral. Existen dos tipos de medios que hemos clasificado, existen otros más, otros tipos de estudios, pero los estudios que están referidos a que se pueda causar lesiones a varios sujetos en la misma zona cortical y inmediatamente puede identificar qué funciones psicológicas, qué funciones superiores están perdidas en estas personas a las cuales se ha creado este tipo de lesión. El otro método es buscar personas que tengan deficiencia de las funciones psicológicas comunes y tratar de identificar la zona cerebral que está pues, lesionada. Como ven ustedes, es un proceso de reversión, ¿no? Entre los dos métodos de estudios tradicionales. Bien, ahora hablaremos sobre lo que es la integración, desintegración, organización y desorganización, para comprender bien estos aspectos que se van a dar nosotros en la neuropsicología en el niño y la neuropsicología en el adulto, cuando ya está establecida esta zona. ¿Por qué? Porque si la lesión se da antes del total desarrollo del cerebro, habrán zonas en el niño que van a evolucionar para realizar las funciones perdidas en ese momento. Pero si la lesión se va a dar ya en una etapa adulta, donde tenemos todo el proceso de integración y de organización, entonces se van a explotar zonas para compensar las pérdidas de las funciones o de los procesos psicológicos o las funciones de la mente que han sido en este momento perdidas. Para esto existe lo que se llama, pues, la neuroplasticidad. Entonces, la neuroplasticidad toma el verdadero valor en el tratamiento. De aquí es donde se produce
gracias a este principio de la neuroplasticidad, grandes aspectos como las estrategias pues, del condicionamiento clásico, la estimulación cortical, etcétera, se van a producir una serie de tratamientos para poder realizar el proceso de la recuperación y rehabilitación de estos procesos o funciones perdidas. También, cuando se habla de la neuropsicología, hay que hablar de lo que son las teorías neuropsicológicas. El campo de la neuropsicología tiene sus teorías, ese conjunto de principios, leyes, conceptos que son el resultado de las investigaciones que se han realizado a lo largo del tiempo. Tenemos teorías estructurales, teorías conexionistas, teorías funcionales, teorías de la especialización interhemisférica, estudios de la teoría del cerebro total y el cerebro holográfico. Son teorías que están plasmadas en el campo de lo que es la neuropsicología, ¿no? Ahora, todo este tipo de trabajo que estamos mencionando han sido plasmados según un tratado, que es este. Este tratado es una publicación sobre el campo de la neuropsicología que se titula Neuropsicología Humana, ¿no? En donde se puede plasmar ahí el funcionamiento de la mente humana, las teorías, los procesos integrales, sus alteraciones, los procesos de los síndromes clásicos y las nuevas formas de intervención y el comportamiento que va a estudiarse en acción en el campo de lo que es la neuropsicología. Entonces, esta es una publicación que está, pues, en estos momentos como parte de los científicos que han trabajado en este campo. Podemos también nosotros tener en cuenta que en el año 88 se publicó un artículo en una revista de la Sanidad de las Fuerzas Policiales en enero a junio de 1988 y que se plasma como evidencia en el número 45, primer número, ¿no? La edición 49 en la página 56 a 66. Esta publicación de este artículo se puede encontrar en una base de datos, en una biblioteca virtual, ¿no? En Saudé, que está pues en Brasil, ¿no? Y otras que están en la Universidad Autónoma de México, también se encuentran. Acá ustedes pueden visualizar pues que la base de datos LIPEP, ¿no? Lilas, ¿no? El título es Neuropsicología Tendencias, ahí se va a poder ubicar, acá está la identificación, está el autor, el título se llama La neuropsicología y su estado actual en el Perú, donde se hace pues la referencia de todos los trabajos realizados, ¿no? Entonces, esta es la revista, ¿no? Donde pueden ver ustedes en su parte inferior, por ejemplo acá, ¿no? La neuropsicología y su estado actual en el Perú, el autor, acá está el volumen, el periodo, el año y el número de revista. Esta es parte del contenido donde se hace mención, ¿no? De algunos aspectos interesantes. Y fíjense ustedes, esto salió publicado en el año 88, pero ya la neuropsicología pues se había iniciado en la década del 70, ¿no? Dice, en la década del 70 el enfoque neuropsicológico inicia su auge en el Perú. Primero se inicia en el campo, digamos, asistencial hospitalario y posteriormente se lleva a la parte académica docente en las universidades. Sin embargo, no estamos muy lejos de recordar algunas expresiones de ciertas autoridades, colegas y profesionales afines que asumían una actitud un poco resistente hacia lo que era la neuropsicología. Afirmaban, por ejemplo, que la neuropsicología es algo problemática, que es inventar algo que no existe como ciencia y que es un término muy sugestivo. Entonces, este término muy sugestivo, que era la neuropsicología, pues ya tomaba digamos, avance en el campo de las publicaciones de las ciencias de la conducta, las neurociencias, en diferentes partes del mundo. Rubén Ardila escribió en su prefacio, el profesor Henry Kay, Sandwell en Inglaterra, Henry Kay en Francia, tenemos a Luria en Rusia, tenemos en Norman Hesby en Estados Unidos, tenemos a Arthur Benton en Estados Unidos, y así una serie de autores que hablaban, manejaban el campo de la neuropsicología, iban a diferentes partes del mundo en sus publicaciones, las publicaciones del mismo Luria con El cerebro en acción, la fase traumática, el libro también publicado de Arthur Benton sobre introducción a la neuropsicología, y así una serie de... Entonces, decíamos en esa publicación de ese artículo de que uno de los aspectos que resultaban un poco era difícil en el país conocer cuáles son los criterios cuando se habla de neuropsicología y que era importante hacer una definición
que tome en cuenta todo ese amplio sentido de la palabra, de la ciencia y los diferentes representantes de las escuelas neuropsicológicas. Y aquí hablamos pues de Donald Mark Kirker, el representante de la Federación Mundial de Neurología, hablamos de Luria y así de una serie de autores, ¿no? Que van a dar una representación de este campo de la neuropsicología. También podemos encontrar en el repositorio institucional de la Universidad Internacional algunos estudios que están relacionados al campo de la neuropsicología, como por ejemplo los estudios de las inteligencias múltiples, que tiene un fondo neuropsicológico del profesor Edward Gardner, que en 1985 habló pues de estas teorías de las inteligencias múltiples. Tenemos la teoría científica de la personalidad de Hans Eysen, y tenemos así los estudios también relacionados a los valores de Gordon, los valores interpersonales de Norman Gordon. Entonces, este tipo de teorías permitió realizar un estudio que permitió después, personalmente, realizar grados académicos en las instituciones respectivas. También tenemos en la Universidad Peruana de los Andes algunos trabajos que tienen que ver con el control también de los componentes afectivos de nuestra personalidad. Estamos hablando pues de los aspectos de la expresión de la ira y los estilos de socialización parental. Ahí se encuentran publicaciones donde podemos darnos cuenta nosotros de cómo es que la neuropsicología ha tomado un posicionamiento. Hoy día nosotros vemos en el campo del marketing, a través del Internet y en el ciberespacio, publicaciones de instituciones universitarias, universidades de diferentes partes del mundo, ofertando estas maestrías, estos doctorados. En la Universidad de San Marcos tenemos un doctorado en neurociencias, en la vida real tenemos una especialidad de la maestría en Cayetano Heredia sobre neuropsicología, diplomados, cursos, especializaciones, instituciones latinoamericanas que ofrecen y ofertan a veces conferencias o cursos online o también que cuestan una cierta cantidad de dinero. Entonces, miren ustedes cómo es que los tiempos han ido evolucionando y nos encontramos pues en una era diferente de los cambios, y que los cambios han permitido o han exigido que las instituciones y los profesionales se adaptan a estas nuevas formas de pensar, a estos nuevos enfoques de paradigmas para trabajar en relación al ser humano. Entonces, esto es lo que yo quería presentar a ustedes como, digamos, aniversario, ¿no? Hoy día, un aniversario del docente universitario, un aniversario más para cerca de 50 años cuando me inicié en la docencia en este campo de la neuropsicología. Es decir, estamos casi ya por llegar a más de 50 años en el Perú, y las publicaciones van tomando un posicionamiento y no debemos perder lo que es el horizonte del tiempo, porque seguramente hay otras contribuciones. En ese libro sobre neuropsicología humana ustedes van a poder encontrar ya aspectos que no solamente están referidos al componente de lo que es el Perú, sino a todo el mundo. Las contribuciones en el campo de los trastornos clásicos como la afasia, la apraxia, las anoxias, los aspectos neuropsicológicos de la demencia, la esquizofrenia, de la ansiedad, de la depresión, de la drogadicción y otros aspectos más. Y los recursos de cómo se deben hacer las intervenciones y tratamiento en diferentes tipos de trastornos y algunos elementos de diagnóstico de ayuda para poder trabajar en este campo. ¿Bien? Es lo que quería yo fundamentalmente trabajar con ustedes para poder, digamos, llegar a esta conferencia. Muchas gracias por su presencia en este caso.